Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a estas enseñanzas de miércoles. Bienvenidos todos los que nos ven. Eh, es, es bueno, es excelente escuchar a Dios en su palabra. Y esa es la finalidad de esta reunión, que tú puedas escuchar a Dios en su palabra. ¿Y por qué decimos a Dios? Porque estudiamos la Biblia, porque analizamos y entendemos lo que dice Dios, pero no lo que está escrito puramente, sino lo que dice Dios por su espíritu, ¿sí? Jesús dijo que sus palabras son espíritu, que son verdad, que pues alumbran el entendimiento, eso es lo que alumbran. Y, y el resultado de esto es, o debería de ser, un cambio de nuestras conductas hacia la obediencia a Dios. Bueno, esta tarde te quiero platicar de un tema que lo he titulado Del error al acierto. Vamos a ir concluyendo la serie de enseñanzas que hemos tenido acerca de lo que dice el mundo que es y cómo es que el mundo se ha metido a, a tu relación con Dios o ha querido meterse a tu relación con Dios. Entendemos de dónde salen esas ideas mundanas que quieren mezclar el cristianismo con el mundo, que quieren mezclar las tendencias de este mundo con tus creencias en Dios, tu creencia en la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a concluir, hoy vamos a dar una conclusión acerca de este tema. Y precisamente lo llamé del error al acierto, porque si tú te has visto reflejado o reflejada en algunas de las cosas que hemos hablado de cómo es que el mundo se impregna en la vida de un creyente o de una persona que quiere seguir a Jesús, entonces tú ya te habrás dado cuenta todos los errores, todas las cosas que has hecho mal, todo lo que tú pensabas que estaba bien, pero que vino la luz de la palabra de Dios y te mostró que no está bien. Entonces, hoy vamos a ver cómo es que tú puedes salir de ese error, cómo es que tú puedes empezar a acertar en el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, somos humanos, dice la Biblia que Dios se acuerda que somos carne, dice la Biblia que Dios se acuerda de nuestras humanas debilidades. Entonces, eh, dice Salomón, por ahí en uno de sus libros, dice que él no había visto hombre que no pecara, ¿sí? Realmente, pues yo tampoco lo he visto. El único en la historia y quedó grabado para siempre que tiene ese récord es Cristo. Con esto no queremos justificar a nadie ni queremos dar licencias para pecar. Sin embargo, sí te comento que reconozco nuestra humana debilidad, reconozco lo que dice la Biblia, somos carne, ¿sí? Reconozco que si nos descuidamos, fracasamos, todo eso lo reconozco. Ahora, yo tampoco he visto un hombre que no peque, ¿sí? A los hermanos que yo en mi vida les he tenido más respeto, pues los he visto desatinar a veces en cosas tan pequeñas como que digan mal un texto, cuando uno está, por ejemplo, aquí como yo ahorita compartiendo, pues uno se pone nervioso, uno comete errores, todo eso, ¿no? Y más cosas, cosas más fuertes, más grandes, todo eso. En cristianos que yo sé que son o han sido mejores que yo. Cuando los he visto así,
entonces yo me digo a mí mismo, ¿y yo entonces a dónde voy a dar? Porque si ellos que han sido mejores que yo han hecho tal o cual cosa, ¿qué me espero yo? Esto me lleva a reflexionar, me ha llevado también a tener la esperanza de ponerme de pie cuando me he equivocado. Y esto eh, no debería ser muy frecuente, esto de cometer errores. Esto de fracasar, esto de equivocarte, no debería de ser muy frecuente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la luz del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Bueno, yo el día de hoy me quiero dirigir exclusivamente a todos los jóvenes o personas que nos ven, que tienen toda la pandemia conectándose, que van de sube y baja, que empiezan y no terminan. Y aún me dirijo también a aquellas personas, a aquellos jóvenes que iban bien y en la pandemia han venido a menos. A estas personas me dirijo. Si tú eres nuevo escuchando la palabra, por favor quédate, por favor escúchala, porque sin duda en algo te va a servir. ¿Sí? Entonces, chicos, los invito a que hagamos una oración para que Dios nos ayude. Padre, gracias por este día, Señor. Y gracias también, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de detenernos a leer en tu palabra y entenderla, Señor. Dios, por favor, ilumínanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderte, Dios. Padre, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues sucede, jóvenes, que todos cometemos errores. Todos, 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 todos. ¿Sí? De todo tipo, todo el tiempo. ¿Sí? Es parte de nuestra condición de ser seres humanos. ¿Sí? Eh, hay seres humanos que son perfeccionistas, es parte de su personalidad, de su forma de ser. Estos perfeccionistas hacen las cosas bien y a veces cuando las hacen mal o se torturan o peor, lo minimizan. Estas personas perfeccionistas, cuando ven cometer un error a alguien más, por dentro lo están descalificando o se lo dicen, lo descalifican verbalmente o lo menosprecian o se desesperan porque los que no son perfeccionistas, pues como que cometen más errores que aquellos que son muy fijados en todo y todo, ¿no? Bueno, sucede que unos son perfeccionistas y otros no. Unos tienen una formación muy pobre en cuanto a la disciplina, en cuanto al deber ser, el deber hacer, todo eso. Y, y cuando van creciendo, pues carecen de todo tipo de, de conducta que sea algo que les lleve a ser prontos, eficaces, limpios, de hacer las cosas de una sola vez y no volverlas a hacer. Pero pues esto hasta aquí no es pecado, realmente Dios en su palabra nos va diciendo, nos va enseñando, nos va perfeccionando a todos, ¿sí? El mismo apóstol Pedro era un Pedro cuando empezó con Cristo y otro Pedro después de que pasaron los años y se hizo viejo. Era un Pedro muy diferente, ¿sí? Entonces, el maestro se tomó su tiempo y el maestro hizo de Pedro un apóstol, ¿sí? El maestro, Jesucristo, a lo largo de la historia en la Biblia, Dios mismo, trabajó años con personas para hacerlas personas diferentes. Él transformó a muchas personas y lo sigue haciendo. Así que
Todos tenemos errores. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué dice este mundo de los errores? Pues bueno, dicen cosas ciertas, ¿no? No lo podemos negar, que de los errores se aprende, que un error es una oportunidad. En las empresas, así les llaman, áreas de oportunidad, porque se ve como algo a mejorar, como algo a, a invertirle esfuerzo, tiempo y dinero para mejorarlo, ¿sí? Eh, es un método, dicen algunos, de aprendizaje, el ensayo-error, es parte del método de la investigación científica, el ensayo-error, y se dice tantas cosas de los errores. Bueno, la Biblia sí habla de ellos, la Biblia habla de los errores. ¿Qué pasa con una persona que comete un error? Bueno, una persona que comete un error es una persona que se puede levantar muy fácil o no se puede levantar muy fácil. Las personas que se levantan muy fácil de sus errores, pues bueno, salen adelante más rápido, pero aquellos que se quedan atormentándose por haber cometido un error son blanco preferido del diablo. Cuando tú cometes un error y permites que el fracaso te consuma, le estás abriendo la puerta al diablo para que te, te torture de más, para que te meta más pensamientos de fracaso, para que tome cualquier pensamiento y te empiece a hundir poco a poco hasta lograr su cometido, que finalmente es apartarte de Dios. Ese es su cometido, pero no se va a quedar ahí. Una vez que te hayas apartado de Dios, se va a encargar de que peques más y termines peor, ¿sí? Él no va a estar contento con que tú nada más te apartes de Dios. Él va a intentarlo todo para que aparte de que te apartes de Dios, te vuelvas de lo peor, para que finalmente tú te veas a ti mismo sin ninguna esperanza. Así es de malvado y así son esos pensamientos que tú le puedes estar dando cabida al diablo por algunos errores y fracasos que hayas tenido en cualquier área de tu vida. Pero en esta tarde pues vamos a hablar de lo espiritual, así que vamos a hablar de esos fracasos que uno comete en esta relación con Dios. ¿Sí? Como te platicé al principio, pues esta plática es básicamente para los que conocen palabra, ¿sí? Y si tú no conoces palabra, pues bueno, presta atención porque es importante que conozcas eh, esto. Y bueno, quiero retomar las enseñanzas que tuvimos acerca del mundo. Sí, estuvimos hablando varias cosas que el mundo toma para quererlo mezclar con tu forma de creer en Dios, la forma que te hemos tratado de explicar miércoles tras miércoles, que dice la Biblia que es la forma correcta de creer en Dios. Sí, con un arrepentimiento, con una restitución, con un obedecer a Dios, con un batallar con el pecado hasta que Cristo viene y te da la salvación y eres libre del pecado, todo eso, ¿no? Etcétera. Bueno, sucede que la Biblia habla de esos errores, de esos fracasos, y quiero empezar leyéndote lo que yo pienso que es lo más ligero, ¿no? Lo más light de este tipo de cosas. Mira, quiero que me acompañes, por favor, y me encanta que ya no pongo los textos porque es una ocasión para que tú abras tu Biblia y lo busques, ¿sí? O bueno, si tienes tu teléfono por ahí, pues búscalo. Me gustaría mucho que hicieras el ejercicio de leer en la Biblia en vez de usar el teléfono. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué vas a hacer cuando tu teléfono no tenga pila? O cuando te lo roben y no tengas. Me gustaría que aprendieras a usar la Biblia, de verdad. Muy bien, bueno, pues entonces vamos al libro de Levítico, capítulo 4, y nos está hablando de un tipo de error. Porque, chicos, hay errores
y hay de errores a errores. Hay de pecados a pecados. Si bien es cierto, todos los pecados son iguales en cuanto a que cualquiera de ellos te separa de Dios, ¿sí? Y cualquiera de ellos es súper peligroso. Hay de pecados a pecados, de errores a errores, y hoy lo vamos a ver en la Biblia, ¿sí? Dice Levítico 4, capítulo 13. Perdón, versículo 13. Dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, entiéndase yerro, equivocación, ¿sí? Te lo vuelvo a leer. Si toda la congregación de Israel hubiere errado, se hubiera equivocado, y el yerro, o sea, la equivocación, estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, versículo 14, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Aquí la escritura nos está haciendo saber que de repente puedes cometer un pecado, pero no a propósito, sino que te equivocaste, sino que juzgaste mal, sino que, no sé, a lo mejor por las prisas dijiste algo que no era cierto, sí, pero por las prisas, no realmente porque tú lo hayas querido hacer, ¿no? Entonces, son pecados de error, de yerro, de omisión, si los quieres llamar así. Ajá. Me encanta eso de los pecados de omisión y comisión y todo eso. Bueno, es una clasificación, pero mira, yo, yo te digo que este tipo de pecados a todos nos acontece. Tú estás trabajando, estás muy ocupado y tu jefe te dice, oye, dame esto, pero ya rápido, y tú le das otra cosa y ya te equivocaste. ¿Sí? O por las prisas ya le mentiste. ¿Sí? No estoy justificando a nadie, no estoy dando licencias para pecar. Estamos explicando que es un pecado de yerro o de error, ¿sí? Error, ¿sí? Entonces, la Biblia provee en el Antiguo Testamento un sacrificio para perdonar esos pecados. En el tiempo moderno, si te hubieses dado cuenta que cometiste algo por error, por descuido, sencillamente le pides perdón a Dios para tener más cuidado y esforzarte en no volverlo a hacer. Para eso, ¿sí? Porque no vamos a convertir esto en un deporte de peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Eso no, ¿sí? Porque si así vives tú, si así vives tú y así lo haces tú, entonces tú te estás haciendo una religión y no eres un seguidor de Cristo, ¿sí? Eso no está bien. Muy bien. Entonces, en esta parte del Levítico, pues tenemos ese pecado de hierro que dice el texto, dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, fíjate que puede ser que una persona o un grupo de creyentes cometieran un pecado y les estuviese oculto, ¿sí? ¿Oculto por qué? Porque no sabes, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Imagínate que conoces una persona que conoce mucho de la Biblia y de repente pues te dice hermano y tú le dices hermano y se tratan como hermanos, como hijos de Dios, pero después lo conoces un poco más y ves que no es para nada un cristiano, sino que es una persona que conoce textos y textos, pero su vida refleja todo lo contrario. Ahí ya cometiste un error, ¿sí? Le estás llamando hermano a alguien que no es hermano, al menos hermano en Cristo. Ajá.
Y entonces estuvo oculto a ti porque pues te impactó, tú pensaste que era alguien espiritual, que era un hijo de Dios y te das cuenta que no lo es. Ya, fue un error. Estuvo oculto a tus ojos, te puedes arrepentir. Asimismo en tus equivocaciones, en tus prisas, en tus descuidos, cosas que a propósito no las haces, ¿sí? Sino que cuando te diste cuenta dices, y, ay, ya lo hice. Ajá, entonces, eso tiene un remedio y hay que pedir perdón a Dios. Sí, bueno, esto es lo más ligero, lo más light, y vamos a ir subiendo de tono. Sí, ahora, por favor, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice la Biblia, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel, todos, cualquiera, cualquier ser humano, de cualquier parte del mundo, de cualquier edad, de cualquier condición económica, todos parejos, reyes, ricos, pobres, científicos, ignorantes, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, todos, 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 cualquiera, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Quiénes entran aquí? Todos. Los que no conocen la Biblia ni la quieren conocer y los que conocen la Biblia poco, mucho o demasiado. Todos, 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 todos. Entonces aquí hay muchas personas y yo me cuento entre ellos que yo no conocía a Dios y yo no sabía, no me imaginaba la gravedad de la soberbia en mi corazón, ¿no? Hay personas que aún piensan que la soberbia es un valor porque en la familia se es soberbio y los de apellidos fulanito son bien soberbios y son la familia fulanito. Y entonces, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a creer? Que ser soberbio es pecado, que es tan feo y que es tan destructivo. Pues no, nunca, ¿no? Entonces, pero esas personas que ignoran la ley de Dios también entran aquí. El que comete pecado infringe la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? La ley escrita en los 10 mandamientos. La ley moral de Dios. Pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Entonces, cualquiera que infringe la ley, peca. Punto. Cualquiera. Los que conocen, los que no conocen, los que conocen poco, mucho o demasiado. Pero de ahí todavía vamos a subir a otro escalón más horrible, ¿sí? Salmos 119, versículo 158. Dice el salmista, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Veía a los prevaricadores y me disgustaba. ¿Por qué? Porque no guardaban tus palabras. Pero aquí el salmista, y no es el único texto, hay varios en la Biblia de los prevaricadores. Aquí el salmista nos está dando un tip. No guardaban la palabra de Dios, o sea, no obedecían la palabra de Dios. No ejecutaban los mandamientos que ya conocían. No vivían lo que sabían que tenían que vivir. No obedecían lo que ya sabían que tenían que obedecer. Entonces, ya un prevaricador no es cualquier pecador. Ya un prevaricador es una persona que conoce poco o mucho de la palabra. Ya ese es un prevaricador. Ya no es un pecador ignorante como en los ejemplos que te puse hace rato. Ya no. Ya es una persona
que tiene a mal pecar con luz, que sabiendo que no debe de hacer, lo hace. Entonces, dice el salmista, veía a los prevaricadores y me disgustaba. ¿Por qué se enardecía? ¿Por qué se enojaba? ¿Por qué se molestaba el salmista? Porque no guardaban tus palabras, Dios. Porque no obedecían lo que ya sabían. Y es verdad, a veces cuando uno conoce personas que van escuchando la palabra y de repente salen con que hicieron tal o cual cosa, diciendo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Sí, así pasa. ¿Quién es un prevaricador? Ya no es cualquier pecador. Ya no es el que ignora la palabra de Dios. Es más, que ni le interesa la palabra de Dios. ¿Sí? En lo particular, cuando yo no conocía, pero nada, nada, nada de la Biblia, yo me asombraba cuando empecé a leer del monstruo que era yo. Porque muchos de los pecados que dice la Biblia que no se han de hacer, yo los hice. Y yo pensaba que estaban bien. Y yo pensaba que era una buena persona. Pero no. Pero un prevaricador es alguien que inclusive ya caminó con Dios. Es alguien que inclusive ya fue creyente. Es alguien que inclusive conoció el perdón de Dios. ¿Cómo no se iba a disgustar el salmista si el salmista amaba a Dios? ¿Cómo no se iba a desesperar? Esto ya está subido de tono. Pero todavía hay más. Ajá. Te voy a decir qué dice la Biblia y solo son algunos significados de la palabra prevaricación en el hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Dice que prevaricar es una falacia. ¿Qué es una falacia? Es un mal razonamiento. Eso es una falacia. Pero no es un mal razonamiento por ignorancia mm, ni por ninguna otra cosa. Es una falacia por conveniencia. Es un mal razonamiento por conveniencia. ¿Sí? Es como si tú te autoconvencieras en tu conciencia de que, pues no, no estoy pecando porque, y pecas, pero te estás metiendo aquí la idea forzadamente de que estás bien. Como dice el proverbio de la mujer adúltera, dice, la mujer adúltera se limpia la boca y dice, yo no he hecho nada. Una mujer adúltera que adulteró con un hombre casado o que es casada y adulteró con otro hombre. Ajá. Yo no hice nada. Él me buscó. Yo no hice nada. Él me estuvo insistiendo. Por favor. Se está autoconvenciendo. Es una falacia. Es falso. Es un razonamiento torcido para autoconvencerte que tú no hiciste mal. Ya te vas explicando por qué abraza uno el mundo. Porque te vas dejando convencer, porque te vas autoconvenciendo de que no hiciste tan mal, que, pues, ¿qué es que yo vea de vez en cuando la tele? ¿Qué es que yo me vista así? ¿Qué es que yo me abra la blusa un poco más? ¿Qué es que yo me ponga una minifalda? O sea, tú te autoconvences de lo que tú ya sabes que a Dios no le agrada. Y ya no es el pecado de hierro, ya no, ya es todo lo contrario. Entonces, otro significado de la palabra prevaricación es traición. Traición, traicionero, traicionera. ¿Quién es un traidor?
Alguien que estaba en un bando y se pasó al bando opuesto. Eso es un traidor, ¿no? Imagínate una guerra, tú peleas por tu país, donde naciste, donde están tus padres, tu esposa, tus hijos, todo, y por tu conveniencia te pasas al otro país y combates a aquellos a quien se supone deberías de defender. Traidor, traidora. Otro significado de prevaricación, infiel. ¿Quién es infiel? Alguien que traiciona algo o a alguien. Traicionas un principio, traicionas a una persona. Es más, infielmente te puedes traicionar a ti mismo. ¿Sí? La Biblia nos habla de eso. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que el hombre dado al vino es soberbio y traicionero. ¿A quién traiciona un borracho? A todos, empezando por sí mismo. Otro significado de la palabra prevaricación o prevaricador es pecado, pecador. ¿Sí? Por supuesto, eso es lo primero que hizo el prevaricador, pecar. Otro significado es rebelión. Una persona rebelde, ingobernable, que no es enseñable, que es realmente convenenciera, que le gusta hacer lo que le gusta hacer y tiene una pinta de querer seguir a Dios. No es cierto. ¿Qué otro significado tiene? Transgresión. Un prevaricador es alguien que transgrede los límites, se pasa, abusa, pero todo tiene una consecuencia. Todo, ¿sí? Pero todavía hay un nivel más. Acompáñenme, por favor, a Números, capítulo 12, versículo 11. Después de que Moisés subió al monte a recibir la ley de Dios y se tardó 40 días, Aarón, que era el sacerdote de Jehová, se dejó convencer por el pueblo de un dicho. Aarón, haznos dioses para volvernos a Egipto, porque este Moisés, pues ya pasaron 40 días y no sabemos qué le pasó. Pues, haznos dioses y nos regresamos. Y Aarón, en vez de estar del lado de Dios y obedecer lo que él ya sabía, y no lo sabía por herencia ni nadie se lo enseñó, Dios mismo se los enseñó, con señales y prodigios y milagros, abrió el mar derrotó a Egipto, le mandó todas las plagas, todo eso lo había visto Aarón. Y cuando le dice al pueblo, no, pues haznos dioses y nos regresamos, Aarón en vez de decirles, no, tranquilos, o sea, tenemos que obedecer a Jehová y pues, lo primero que nos dijo es que no nos hagamos dioses ajenos, ¿qué les pasa, no? Pero no, Aarón les hizo caso. Y hasta el mismo Aarón fabricó ese dios ajeno, ¿sí? De los joyeles de oro que tenían ahí el pueblo de Israel entonces. Y entonces llega Moisés y se enardece Moisés y hasta quiebra las tablas de los 10 mandamientos en su enardecimiento, en su celo por Dios. Y entonces vamos a ver a Números, capítulo 12, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos hecho. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado, dice aquí Aarón.
cualquier pecado ya es una locura. Pero pecar en contra de la luz es una locura grande. ¿Qué es una locura, chicos? Alguien que está loco es alguien que no tiene contacto con la realidad. ¿Sí? Eso es una persona que vive todos sus días, todas sus horas loco. Y hacer una locura en una persona cuerda es hacer cosas ya fuera de lo normal, de lo real, de lo sano, de lo bueno. Yo vi un hombre en un reportaje que se aventó en un traje que son como ardillas voladoras. No me acuerdo ahorita cómo se llama ese deporte, pero el chiste es que se pone en un traje como de plástico que tiene la misma forma del cuerpo de las ardillas voladoras, de los brazos a los pies, es una capa, y abren los brazos, y cuando abren los pies queda una forma como de papalote. Ellos se ponen un casco y se avientan de montañas altísimas o de aviones, y van planeando a toda velocidad. Van bajando a toda velocidad, pero van volando. Eso es lo que van haciendo. ¿Sí? Llevan los brazos bien extendidos y pueden controlar un poco el vuelo y se pueden ir para un lado o para otro. Cuando ya llegan a una cierta altura, entonces cambian de posición y abren un paracaídas que traen ahí y ya descienden con toda seguridad. Es uno de esos deportes que hoy se les llama extremos. Y este hombre, en su afán por hacer este tipo de deporte, empezó a ser famoso y se empezó a tirar de lugares más espectaculares y más peligrosos. Y un buen día se tiró de una montaña que estaba rodeada de otras, de pura piedra. Y él y su compañero hicieron mal algún cálculo y los dos se fueron a estrellar de cabeza a más de 100 kilómetros por hora en el granito de una montaña. Un deporte extremo es eso. Es un peligro constante, es un asomarse a la muerte muy seguido. Hacer locamente es eso, es tener a mal, tomarse el riesgo con Dios de desobedecerlo a propósito, de tirar por la borda todos los límites sanos y buenos que Dios te ha puesto. Ese estilo de vida, ¿sí? En alguna enseñanza en este canal ya lo hemos retratado, donde las personas que practican estas cosas nunca terminan bien. Siempre es de verdad triste ver casos y ver cómo es que se termina una vez de que uno ha pecado en contra de Dios, pero con luz. Ahora, porque para abrazar el mundo, chicos, para darte permisos, para convencerte tú mismo que no estás mal cuando sí estás mal, para tener en menos aquellos principios que nadie te enseñó, digamos, de una forma textual, directa, pero que lo entendiste en la palabra de Dios, porque cuando entiendes la santidad de Dios, entiendes muchas cosas, ¿sí? Personas he conocido que nadie les dijo que no vieran la televisión y ya no la ven. Personas he conocido que nadie les dijo ya no vayas al cine a ver esas pelicuchas y ya no van porque han entendido la santidad de Dios. Y entonces tú tal vez estás en ese punto que tú ya sabías, que tú ya practicabas, que tú aprobabas como bueno y en esta pandemia aflojaste.
Aflojaste y te fuiste y abrazaste cosas que no deberías haber abrazado. Y abres los ojos y ya no está tu relación con Dios. Ya no está, al menos como estaba antes, ya no está porque aflojaste. Dice una figura hermosa que viene en el libro de Isaías: aflojaste tu mástil y no entesaste tu vela. Hablando de barcos, ¿no? ¿Para qué iban a entesar un mástil, que es el palo de donde se agarra la vela para que sople el viento y se vaya el barco? ¿Para qué lo entesan? Para que tenga una firmeza, para que al afirmar la vela, que va a hacer una forma curva, entonces el barco tenga una firmeza y pueda ser empujado y pueda avanzar. Pero entonces un barco que no afirma su mástil no puede entesar su vela y sopla el viento y no avanza. Es más, puede retroceder o se va a la deriva a cualquier lado. Se lo lleva a la corriente, pero al lugar a donde debería de ir no fue, no llega. No entesaste tu mástil, no firmaste tu vela, le aflojaste. Fíjate, ya algo así ya nos deja de ver que, pudiendo haberte congregado aún en la pandemia, pudiendo haber buscado consejo, no lo hiciste. Cuando la Biblia dice, no te creas sabio en tu propia opinión, y tú sí lo hiciste. Te creíste sabio en tu propia opinión e hiciste las cosas no como Dios manda, sino como tú te acomodaste, creíste o aún conchudamente transgrediste. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes a bien, ya hasta aquí en esta enseñanza, reconocer tu error, tu fracaso, tu pecado, tu prevaricación, ¿qué podría hacer Dios por ti? Pero a lo mejor ya te diste cuenta. A lo mejor ya tiene días o semanas que ya te has dado cuenta que esos permisitos que te diste con la tibieza, con empezar a ver más televisión, o empezar a ver videos por aquí, por allá, o vestirte un poco más atrevidamente, o empezar con coqueteos con cosas que tú sabes que no le convienen a tu alma, ya vinieron a dar al traste con tu relación con Dios. Ya te vinieron a hacer fracasar, naufragar de tu relación con Dios. Mira, si estás sufriendo por eso y ya te diste cuenta, qué bueno. Pero si no estás ni siquiera sufriendo por eso, qué malo, porque tú vas en un camino, en una espiral que a lo mejor ya no tengas regreso. ¿Sí? Dice el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue pan. Hablando que Dios siempre provee. Yo podría tomar parte de esos textos, decir, joven fui y he envejecido, y he visto algunas personas que se echan unos clavados al mundo y ya no regresan. Se echan un chapuzón y regresan bien dañados. Se echan al mismo trampolín 3 y regresa uno. Y ya no es el mismo de antes, por cierto. ¿A qué estamos jugando? No es un juego, no es un error cualquiera, no es un hierro cualquiera, no es, sino que te estás jugando la eternidad tuya y fíjate también la de tu casa, la de tus seres queridos. A lo mejor ya todos en tu casa se echaron para atrás después de que todos querían seguir a Cristo. Es más, hasta alguno de ellos te predicó y ahorita ya también se echó para atrás. Y tú ahorita estás dudando si que echate para atrás
o permanecer, o no, 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 no. Harás locamente, te irás en pos de sus mismos pecados de los demás, prevaricarás. Los asuntos que tenemos todos nosotros es con Dios, no con los hombres. Muy bien, vamos a un caso práctico que nos trae la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 5. Proverbios 5 es una advertencia contra un tipo de mujer peligrosa, seductora, adúltera, fornicaria. Y después de que Dios describe a este tipo de mujer, que puede ser no una mujer, sino también un hombre adúltero, fornicario, lascivioso, lujurioso, todo eso. Dice la Biblia del pecado de la fornicación, que cualquiera que peca eh, en el pecado de fornicación contra su propio cuerpo peca, porque este cuerpo, perdón, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, que cualquiera que comete ese pecado de fornicación, ¿cómo va a ser su cuerpo, que es la casa de Dios, uno con una fornicaria, con un fornicario, con una prostituta? ¿Cómo? ¿Cómo? No debería ser. Bueno, entonces, Proverbios 5 nos advierte de ese tipo de mujer, y puede ser un hombre, ¿sí? De ese tipo de mujer. Y entonces ya la describe y después versículo 7 de Proverbios 5. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Sí? Aquí la escritura nos está hablando, ¿verdad?, de un consejo que dice que no te acerques, que ni pases por su casa, ni enfrente de su casa, que no sea que gimas al final. Seguimos, versículo 11. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal estado en medio de la sociedad y de la congregación. Fíjate que aquí esta persona está reconociendo que ya en casi todo ha estado mal en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Por qué? Porque no hizo caso de lo que ella sabía, de las personas que le decían, no hagas, no vayas a hacer esto. En particular, chicos, me ha tocado platicar con jóvenes que les digo, no hagas esto, y parece que les estoy diciendo, ve a hacer esto. ¿Por qué? En la adolescencia, uno es más emotivo. Lo digo con respeto, yo mismo fui adolescente, ¿sí? Uno es más voluble, lo digo con respeto. Tienen muchas cosas que ver, pero nada justifica que yo deshonre al Dios tan bueno, al Dios que nunca me ha hecho nada, sino puros bienes. Nada lo justifica. Sí, uno tiene más hormonas, uno afloran sentimientos, deseos, si eres hombre, pues deseos sexuales y en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, nada te justifica. Realmente tienes que entender que es una responsabilidad tuya
y que son decisiones que tú has tomado mal. Si hasta aquí ya te estás explicando cómo fue que abrazaste el mundo, cómo fue que te has dejado abrazar por el mundo, cómo fue que has venido cediendo a lo que tus amigos y primos hacen, pues qué mal. ¿Qué consecuencias tienes encima? Muchas. Seguramente habrá quienes tengan una conciencia atormentada el día de hoy. Seguramente habrá quienes tengan una forma de autocondenación muy fuerte. O peor, habrá algunos que me estén viendo, que ya estén pensando seriamente en dejarlo todo. Eso es lo peor que puedes hacer. Con este caso práctico que te acabo de leer, la persona que cometió sus errores dice y termina diciendo, me doy cuenta que casi en todo he estado mal en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Qué entonces qué hay que hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer si abrazaste ya el mundo, si te entibiaste, si tú solo te has querido justificar pensando y autoconvenciéndote a fuerzas de que no estás tan mal? ¿Qué puedes hacer? Que sea Cristo que nos diga lo que tienes que hacer. Te voy a leer Juan 8, versículo 8, no, perdón, versículo 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta mujer, prevaricadora, locamente había hecho. Estaba en una situación tal vez muy parecida a la que estás tú ahorita. Se supo lo que en secreto quería hacer. Esta mujer representa aquí a quienes conocían la palabra, a quienes sabían lo que sí y lo que no tenían que hacer. Esta mujer representa esa parte del pueblo de Israel que según el Antiguo Testamento, por ese pecado que cometió, tenía que ser ejecutada a pedradas. Una ejecución con piedras se llama lapidación. Tenía que ser lapidada. Porque el Antiguo Testamento que nos dejó Moisés decía eso. Te explico que Moisés no dijo eso para que se hiciera, puramente para que se hiciera. Por favor, no. Dios no es malo. Pero ¿qué tal si eso se hiciera con los crímenes? Habría menos crímenes. Países hay que ejecutan a las rameras y casi no hay rameras. Países hay que les cortan con un machete las manos a los ladrones y casi no hay robos. Es una ejemplificación de lo que no se debe hacer para que no se haga. Por favor, interpretemos bien a Dios. Dios es bueno. ¿Qué pasa si le cortan la mano a un ladrón, a un solo ladrón? Y todos los que quieren robar se enteran. Imagínate cómo se guardarían las personas que vean que la ley se aplica justamente y prontamente. Dios es bueno, Dios es sabio. Bueno, entonces ya llegó esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio y le trajeron a esta mujer. Y versículo 4 le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Tenían que apedrear a esta mujer. La tenían que apedrear, pero también tenían que haber apedreado al hombre y también lo tenían que haber traído, porque eso es lo que dice la ley de Moisés. Pero porque nada más trajeron a la mujer. Bueno,
déjame decirte que estos hombres no querían cumplir la ley de Moisés. Estos hombres se le trajeron a la mujer para que si Cristo ordenaba que apedrearan a la mujer, Cristo se convirtiera en un infractor para los invasores romanos, porque los invasores romanos tenían sus leyes. Y entonces lo estaban provocando a infringir la ley romana de los invasores que estaban allí invadido ya el pueblo de Israel y todo el Medio Oriente. Y entonces, para poder acusar a Cristo con los romanos, mira, él dijo que la matáramos. Agárrenlo, crucifíquenlo y desaparezcan. Eso es lo que querían. No querían que se obedeciera a la ley de Moisés. Llegaron, se consiguieron una pecadora y dijeron, ahorita nos vamos sobre Cristo. Esa era su torcida intención, ¿no? Bueno, entonces, esta mujer es sabedora de lo que no tenía que haber hecho. Cristo sabía que esos hombres llevaron a esa mujer no por cumplir con la ley de Moisés. Cristo sabía que esa mujer realmente había adulterado porque Cristo es Dios. Y Él conoce todo lo que has hecho en oculto. Todo lo que yo haga en oculto, todo lo que tú pienses, todo lo que yo piense, todo lo sabe Dios. Tus intenciones y las mías las sabe Dios. Entonces dice aquí, versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo. O sea, no les hacía caso. Sí, así, olímpicamente no les hacía caso. Se puso a hacer otra cosa. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. O sea, siguió sin hacerles caso. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, o sea, ninguno te tiró una piedrita. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Deja tu pecado y no peques más. Deja de acariciar el mundo y no peques más. Deja de arriesgarte locamente y no peques más. Deja de autojustificarte y no peques más. Deja, después de que ya te diste cuenta que sí te equivocaste, que sí pecaste, deja de atormentarte y no peques más. Deja de abrirle la puerta al diablo acusándote de más tú solito o tú solita y no peques más. No peques más. Ya, deja de hacerlo. Y tú, que a lo mejor ahorita tienes días pensando en ya dejarlo todo, no peques más. Dios no te ha hecho nada. Tú eres el que te equivocaste. Tú eres el que erraste, pecaste, traicionaste, prevaricaste. Tú fuiste. ¿Qué te ha hecho Dios? Por último, me quiero referir a las personas que saben que están mal, que saben que lo han hecho mal, con este texto. Mateo 12:20 dice, hablando de Cristo, la caña cascada no quebrará
y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Tú eres un pábilo que humea. Cristo no vino a apagarte. Cristo no vino a condenarte. Cristo no vino a cortarte la cabeza. Dios no está en el cielo con un relámpago esperando que te descuides para tirártelo y partirte en dos. ¡Fua! Ese no es Dios. Ve con qué amor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más, ni yo te condeno. El Dios del cielo, que tiene todo el derecho, que tiene todo el poder, toda la autoridad para condenarnos, Él escoge que mejor te vayas y no peques más. Que ya dejes ese pecado y no peques más. Que ya no te estés arriesgando y no peques más. Que dejes de estar estándote ahí tú, autojustificándote tú solo, tú sola para pecar. Ya no lo hagas, ya no peques más. Ya no abraces el mundo. Ya no hagas lo que hacen los demás. ¿De qué nos habla que hayas aflojado durante la pandemia? ¿De qué nos habla? ¿De que dependías de una reunión? ¿De que estabas cristiano a los ojos de los demás? Porque cuando no estás a los ojos de los demás ya no estás cristiano. Que dependías de tus amigos de la congre para estar en ambiente cristiano y se te acaba el ambiente y ya no eres cristiano. Vete y no peques más. Isaías 42:3 es el mismo texto. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esta es la verdad. Dios te ama. Ni Dios te condena. No te autotormentes. No te autoflageles. Y no dejes que el diablo te hunda con pensamientos de derrota. Te invito a que te congregues, a que busques ayuda, a que los números que te hemos dejado aquí tantas veces los uses porque para eso son. Si no eres de esta ciudad, de este país, escríbenos, ¿sí? Tienes una manera de salir adelante. Dios te ama, Dios te quiere perdonar. No hay nada en esta tierra que valga el que tú dejes a Dios. Tampoco nada te justifica. ¿Qué te ha hecho Dios? Te ha dado alimentos, te ha dado salud, escuela, familia, te ha dado tantas cosas. Él no te ha hecho nada. No hagas locamente. Dios te ama y te puede levantar. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice que dura cosas caer en manos del Dios vivo. Sí, es cierto. Y espero que no estés en ese texto. Pero hay otro texto que dice que para Dios todas las cosas son posibles. Y Jesús dijo eso, se lo recordó a sus discípulos cuando uno de ellos, si no mal recuerdo, Pedro le preguntó, Maestro, entonces, ¿quién será salvo? Y Jesús le respondió que para todo aquello para lo que los hombres no es posible, para Dios es posible. Para Dios es posible perdonarte. Para Dios es posible levantarte. Para Dios es posible restaurarte de tal manera que tú puedas servirlo. Levántate porque esta es tu obligación. Levántate porque este es tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudará y siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Él prometió nunca abandonarte. Él tiene el encargo, Jesús tiene el encargo
de que todo lo que le dio el Padre en la mano no pierda nada, sino que todo lo resucite en el día postrero. Si Cristo tiene ese encargo, ¿cómo va a pagar un pábilo que humea? ¿Cómo va a quebrar una caña cascada? Más hazlo ahorita. Te sugiero que corras al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Jóvenes, si se han visto descritos aquí, si sabes dónde está la congregación de Atizapán, yo espero, primero Dios, que yo pueda ir este domingo. Y ahí te espero. Platicamos. Nada vale la pena para que te apartes de Dios. Bueno, esto es todo. Jóvenes, si Dios lo permite, otra enseñanza más el próximo miércoles a la misma hora. Que tengan todos muy buena noche. Hasta luego.